Hermanos, hermanas, muy buenos días. Estamos acá en la casa del Señor. Vamos a empezar el tiempo del estudio de la palabra de Dios. Quiero tomar unos minutitos antes para poder saludar a todas las mamás de nuestra iglesia, desearles muchas bendiciones, hermanas, y que en este día en verdad puedan pasarla muy bonito. Y con esto quiero decirles que los pastores les mandan un saludo lleno de amor, de felicidad por su día. Feliz día, mamá. Feliz día, que la pase bonito, ¿verdad? Vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios y les pido por favor que abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. En la Biblia encontramos muchos temas con respecto a las mamás. Hay temas como, por ejemplo, la obediencia de una madre, la madre virtuosa, la madre próspera, madres buenas, madres malas, etcétera, etcétera. Pero en esta mañana hemos escogido el tema de la madre consagrada. Vamos a hablar acerca de algunas cualidades de una madre consagrada a Dios. Así que en 2 de Timoteo, capítulo 1, ese va a ser el pasaje que vamos a estar meditando en esta mañana. Antes de eso, hermanos, vamos a elevar palabras de oración para que Dios pueda bendecirnos en este tiempo. Vamos a orar, por favor, ahí en sus casas. Acompáñenme en este tiempo de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu amor, tu misericordia, que cada día, cada mañana nos mandas y nos proteges. Señor, en esta hora donde vamos a abrir este libro santo, suplicamos para que usted pueda bendecirnos, hablarnos, iluminar nuestra mente para poder comprender, Señor, el mensaje que usted tiene para nosotros. Le pido una bendición especial para mi vida, porque solamente soy comunicador, Señor. Y usted es el que tiene los propósitos santos para nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. 2 de Timoteo es una de las cartas últimas del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo va a estar dando los últimos consejos a quien él consideraba su hijo amado. En el versículo 2 del capítulo 1 dice: a Timoteo, amado hijo. Para Pablo, Timoteo era su hijo espiritual. Pablo había invertido mucho tiempo en Timoteo. Timoteo iba a ser aquel que iba a seguir su legado, aquel que se iba a encargar de las cosas de Dios, del servicio, de la enseñanza, del ministerio. Y a él va dirigido estos consejos, a Timoteo. Timoteo era un muchacho de 20 años aproximadamente que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Y Pablo en esta carta le va a enseñar a que debe tener cuidado con la doctrina, que debe enseñar la sana doctrina, la buena doctrina. Debe tener cuidado consigo mismo, con los falsos maestros, con aquellas personas que se van a infiltrar o habían infiltrado en la iglesia, que eran lobos rapaces vestidos de oveja. Entonces, Timoteo tenía una gran responsabilidad acerca de la evangelización, el discipulado, etcétera, etcétera. Y Pablo va a gastar tiempo. Pablo estaba en la cárcel en estos momentos y va a mandar esta carta porque Timoteo no estaba bien, quizás. Timoteo estaba un poco desanimado.
Fíjense, por ejemplo, lo que dice el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Lo que Pablo estaba diciéndole es: Timoteo, necesitamos estar animados para hacer las cosas de Dios. Porque así como estamos, no podemos ser utilizados por Dios, no podemos servir a Dios. Entonces, aviva el fuego que hay en ti. Al parecer, las llamas quizás no se habían apagado completamente en la vida de Timoteo, pero tampoco estaban en su potencia. Las llamas habían bajado y necesitaba Timoteo avivar ese fuego. Nos habla del ánimo. Es decir, Timoteo no estaba completamente animado y a la vez estaba también atemorizado. Y Pablo le dice en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Es decir, Timoteo, tenemos a Cristo en la vida, el Espíritu Santo en la vida. Y al tener a Jesús, tenemos un poder, tenemos una energía que está dentro de nosotros. Así que Pablo le estaba aconsejando, porque Pablo había experimentado esto. En Colosenses capítulo 1, versículo 29, dice que Pablo trabajaba y luchaba con la potencia que actuaba en él, bajo el poder de Dios. Así que había un poder, una potencia en la vida de Pablo, y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Anímate. También nos ha dado amor. El amor de Dios está en nosotros, porque Dios, dice en la Biblia, que ha derramado su amor. Y le dice también: anímate, porque ahora tenemos dominio propio. Ahora tenemos un carácter, tenemos mansedumbre, tenemos humildad, tenemos dominio. Así que Pablo estaba animando a Timoteo. Pero lo que me llama la atención, hermanos, hermanas, es el versículo 5. Pablo va a utilizar este versículo también para animar a Timoteo, para levantar su ánimo. Y fíjate lo que dice el versículo 5, el cual vamos a tomar para nuestro estudio en esta mañana. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le va a traer a la memoria de Timoteo, para animarlo, la fe de la abuela y de la madre. Le va a recordar. Y es interesante aquí estas frases que Pablo utiliza: la memoria, los recuerdos. Los recuerdos, hermanos, es algo que no olvidamos. La memoria nos está hablando de los recuerdos. Todos nosotros tenemos recuerdos, y los recuerdos son para toda la vida. Es lo que nos llevamos hasta la muerte. Y aquí Pablo le está hablando de los recuerdos de la fe, de las memorias de la fe. Quiero decirte que de todos los recuerdos que nosotros podemos tener, los recuerdos más poderosos es la memoria de la fe. Porque tenemos muchos recuerdos. Hay recuerdos malos, recuerdos buenos. Algunos hasta ya nos hemos olvidado de algunos recuerdos. Pero lo que tenemos que resaltar aquí es que la memoria de la fe, los recuerdos de la fe, son poderosos, que trascienden. Y es lo que Pablo está trayendo a Timoteo, a sus memorias. Lo que la abuela y lo que la madre hicieron. Pablo, si bien es cierto, fue un hombre que influyó
influenció en la vida de Timoteo. Lo discipuló, lo formó. Pero lo que estamos viendo en este versículo, hermanos, es algo poderoso. Porque en nuestra vida vamos a encontrar gente que nos discipule, que nos forme, que lleguen a ser parte de nuestra vida como padres espirituales quizás, como Pablo lo fue a Timoteo. Pero lo que va a trascender mucho más es lo que aprendamos en casa, de mamá, de la abuela, del papá. Esa enseñanza de casa, esa formación de casa, es lo que va a trascender mucho más que una formación que podamos tener en el transcurso de nuestra vida, que también es importante. Pero hermanos, qué importante es la formación, la educación que viene de casa. Dice la Biblia en Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo, versículo 15, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo había aprendido las escrituras desde la niñez. Y esto es interesante porque nos habla que la mamá, la abuela, hicieron un trabajo maravilloso desde la niñez, desde la casa, desde el hogar. Y esto es lo que queremos compartir. Porque lo que tú le vayas a dejar a tus hijos, a tu familia, los recuerdos que tú le vayas a dejar de la fe, va a trascender. Es importante, hermanos, que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos valores, principios, conducta, ética. Y para esto nosotros necesitamos no olvidar el propósito. Hermanos, los hijos son prestados. Si bien es cierto, Dios nos ha bendecido dándonos los hijos, dándonos una familia, pero los hijos son prestados. Y no debemos olvidar que nosotros debemos cumplir los propósitos de Dios. Ahora que tenemos la fe, ahora que Dios nos ha regalado la fe, no debemos olvidar los propósitos de Dios. Debemos entender, hermanos, que ahora nosotros tenemos una función y tenemos una misión para con los hijos y para con la familia. Y para cumplir esta función y esta misión, necesitamos recordar los propósitos. El propósito es Dios. El propósito es Dios. Lo mejor que puede acontecer, pasar a una familia, es que conozcan a Dios. Y este es el legado más maravilloso que podemos dejar a los hijos, a la familia, en sus recuerdos, en sus memorias. ¿Quién es Dios? Y para esto, hermanos, necesitamos tiempo, necesitamos supervisión, necesitamos dedicación. Porque no es fácil formar, educar a nuestros hijos. Pero la Biblia dice que debemos instruir al niño desde su niñez, para que de viejo, de adulto, no se aparten de las cosas de Dios. Y queremos dedicar un tiempo a esta enseñanza. ¿Qué significa instruir al niño? La Biblia nos está enseñando algo valioso, algo tremendo en ese versículo. Porque para instruir a nuestros hijos, hermanos, es importante la comunicación, el tiempo, la supervisión. Es importante prestar atención, la información. No nos está diciendo ahí Dios que simplemente memoricen la Biblia, porque muchas veces nos dedicamos a que nuestros hijos memoricen capítulos enteros
versículos tras versículos, y eso está bien, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero cuando hablamos de instrucción, estamos hablando de poder darle información correcta, de poder tener un tiempo de conversación, porque en la instrucción y en la formación no basta simplemente decirle a nuestros hijos, haz esto, haz el otro. No basta. Porque cuando tú le dices, no te juntes con fulano de tal, no te juntes con esa chica, no te quiero ver con esta chica como enamorada para ti, etcétera, etcétera, y todo es no, y no, y no. ¿Saben qué? Le estamos diciendo más bien, júntate, estate con esa chica. Porque no le estamos dando información correcta, no estamos gastando tiempo. En la formación, hermanos, necesitamos no solamente decirle no hagas esto, por decir no fumes, no tomes. Y muchas veces nos quedamos ahí, simplemente dándoles órdenes y órdenes, no salgas, no esto. Y la información y lo que sigue. Entonces vamos creando en el corazón del chico rebeldía, porque nuestros hijos necesitan un poco más. Entonces necesitamos decirles ¿por qué no hacerlo? ¿Para qué? Incluso el por qué no tiene respuesta concisa, pero el para qué sí. Y no hagas esto para que no tengas esto. Por ejemplo, no fumes. ¿Por qué no debes fumar? Y explicarles en qué consiste el tabaco, qué elementos de muerte tiene el tabaco. Y para eso nosotros necesitamos información correcta. Y necesitamos el tiempo. Y necesitamos la supervisión. Porque fíjense lo que dice Pablo, le dice a Timoteo en el capítulo 3. Fíjense, hermanos, ¿por qué es importante que nosotros formemos a nuestros hijos? Timoteo capítulo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabe usted que cuando Timoteo vivía y Pablo le estaba dando este consejo, Timoteo todavía no entendía esta parte de los tiempos peligrosos porque no era su tiempo? Pero ahora sí es nuestro tiempo. Nosotros y nuestros hijos están viviendo los tiempos peligrosos. Y fíjense cómo es estos tiempos peligrosos. Versículo 2 dice, fíjense el contexto, las características de las personas. ¿Por qué usted y yo, que tenemos hijos, debemos gastar tiempo? Debemos gastar un momento de comunicación, de información con nuestros hijos, de supervisión. ¿Por qué? Porque miren el contexto, dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impetuosos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, indefautos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tenemos que evitar, tenemos que ver la manera de que nuestros hijos no se junten, no tengan amistades con personas que tienen estas características, las cuales viven en nuestro tiempo. Nuestro tiempo son tiempos peligrosos, hermanos. Necesitamos saber con quién se juntan nuestros hijos, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amigas. No podemos dejarlo a la deriva, porque los chicos entre los 8 a 17 años todavía no tienen la madurez suficiente como para poder saber qué es lo bueno en profundidad y qué es lo malo. Y necesitamos, hermanos, saber quiénes son sus amistades. Necesitamos saber
¿Qué están viendo los chicos en la televisión? Necesitamos saber cuánto tiempo pasan en la máquina esta del celular, por la internet, y qué cosas están observando allí. Y si nosotros no gastamos tiempo, si nosotros no tenemos una supervisión, nuestros hijos van a caer en la mentalidad de estos hombres con estas características. Fíjate, hoy en día vemos jovencitos, casi niños se podría decir, porque ni siquiera a jóvenes han llegado en su totalidad. Chicos de 11, 12, 13, 14 años dedicados al sicariato. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? Obviamente no vamos a echarnos la culpa, ni tampoco quiero echar la culpa, pero porque no puedo escupir al aire, hermano. Yo tengo 2 hijos y muchas veces hasta me sacan la vuelta, me engañan, a pesar que estamos allí tratando de corregirlos, formarlos. Simplemente lo que quiero mostrarles es la importancia del tiempo, de la información correcta que debemos brindar a nuestros hijos, porque los recuerdos que ellos van a tener, si son de la fe, eso les va a durar, es lo más poderoso. Es lo más poderoso. ¿Y quién les enseña a estos chicos de 11, 12 años a dedicarse al sicariato? A cometer actos que pertenecen, entre comillas, ¿no es cierto?, que es algo malo, que pertenece a los adultos. Lo aprenden afuera. ¿Y por qué lo aprenden afuera? Porque los padres no dedican tiempo. Porque los padres no tienen una buena supervisión. Porque se dejan dominar. Porque quizás el hijo reacciona de una manera inadecuada. O porque nosotros pensamos que así debe ser la formación. Así no es la formación, hermanos. Lo mejor que nosotros podemos hacer es darles las cosas que tienen que ver con la fe. Este mensaje es un mensaje para las familias que tienen la fe en sus corazones. Porque Dios nos da las herramientas para poder formar, educar, enseñarles principios, enseñarles normas, para poder nosotros hacer de nuestros hijos hombres de bien. Y la felicidad, hermanos, ¿sabes dónde está? La felicidad está en Dios. Nosotros tenemos en la mente algo que lo obtenemos del mundo, y lo único que quizás en buena forma, se los digo, lo que tenemos en la mente es que nuestros hijos tienen que ser profesionales, nuestros hijos tienen que estudiar, nuestros hijos tienen que ganar mucho dinero, y eso es lo que les enseñamos. Y está bien, porque nosotros necesitamos de jóvenes profesionales también. Nuestra sociedad necesita de gente preparada en conocimiento, en filosofía. Necesitamos dinero, obviamente, pero nos olvidamos de decirles, ¿para qué? ¿Para qué tú le estás enseñando a tu hijo a ser un profesional, a tener dinero, a ser próspero? Que está muy bien, nuevamente te lo repito, pero ¿para qué? Porque cuando ese muchacho llegue a ser profesional y llegue a tener dinero, ¿sabes qué se va a dar cuenta? Se va a dar cuenta que no es suficiente. Porque la felicidad no está en el dinero. La felicidad está encerrada en Dios. Y si tú no le enseñas para qué hay que trabajar, y para qué debemos ganar dinero, y para qué tenemos que tener prosperidad, si no es para Dios, entonces no le estás dando la felicidad completa a tu hijo. Y va a llegar a un punto que se sienta insatisfecho, a pesar que ha llegado a tener logros en la vida. Fíjate la lucha que tenemos. 2 de Corintios. Este es el desafío que nosotros tenemos, queridos padres, queridas mamás. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven,
sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Necesitamos enseñar a nuestros hijos las cosas de Dios. Salomón terminó sus días diciendo: el fin del discurso es este: ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La felicidad está en Dios. Y necesitamos formar a nuestros hijos como la madre y la abuela de Timoteo lo formaron a él, con cualidades, con puntos que tienen que ver con la fe. Y fíjate lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1. ¿Por qué decimos que estas mujeres, porque estamos hablando de la abuela y de la madre, eran mujeres consagradas? Porque en el versículo 5 dice: la fe no fingida. Ellas tenían una fe verdadera. Ellos no fingían su fe. Y esta fe, estas cosas que tienen que ver con la fe, fueron enseñadas a Timoteo. Y eso quedó en su memoria, la memoria de la fe. Cuando hablamos de consagración, hermanos, estamos hablando de lo que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. La consagración es una presentación de mi vida hacia Dios. Pablo decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es una presentación. Yo me presento a Dios y le digo: Señor, toma mi vida. Quiero hacer lo que tú quieres. No es mi voluntad, sino la tuya. No estamos hablando de perfección, hermanos. No estamos hablando de que no nos vamos a equivocar. Sí nos equivocamos, pero estamos decidiendo servir al Señor. Y nos consagramos a Él. Y estas mujeres eran mujeres consagradas, que tenían en su mente las cosas de Dios. La fe me habla, porque la fe está ligada con la palabra y con la oración. Entonces me habla de que estas mujeres eran mujeres dedicadas a la Biblia y a la oración. Y esto le enseñaron a Timoteo. Timoteo, me imagino yo, que veía a su mamá, a su abuela, leyendo la Biblia, orando. Y eso marcó en sus memorias. Yo me imagino a Timoteo viendo a su mamá, a su abuela, en momentos de crisis, en momentos difíciles de prueba, arrodilladas, confiando en el Señor, clamando a Dios, alzando los ojos a los montes, de donde vendrá el socorro de Jehová, amparo y fortaleza a sus vidas, diciéndole: Dios, tú eres mi pastor, por tanto nada me faltará. Mujeres confiadas en el Señor. Y Timoteo, viendo a lo largo de su vida, viendo esa consagración, esas cualidades. Yo me imagino que Timoteo vio a una mujer, que su madre, su abuela, generosa, porque tiene que ver con la consagración. Hermanos, nosotros somos generosos con lo que Dios ha hecho. Y cuando vemos a un pobre le damos lo que tenemos, no porque somos gente de dinero o porque tenemos plata, no. Es la gratitud lo que nos lleva a ser generosos. Y yo me imagino a Timoteo viendo a su madre con esta actitud de generosidad, a pesar que quizás no tenían, pero no dejaban pasar este momento. Las madres son perdonadoras 100%. ¿Cuántas veces le hacemos cosas a las mamás y las mamás, con un corazón tierno y amoroso, muchas veces nos perdonan? Estas son las cualidades que Timoteo vio y son las cosas que Pablo le va a traer a la memoria a Timoteo, porque Timoteo estaba desanimado. Y querida mamá, querido papá, porque hay padres que cumplen también función de mamá y de papá. ¿Qué recuerdos estamos dejando a nuestros hijos
en sus memorias? ¿Qué recuerdos estamos dejando en ellos? Los recuerdos de la fe son los recuerdos más poderosos que tú puedes dejar. Y acuérdate que nosotros vivimos de recuerdos. Y lo que tú le vayas a enseñar de las cosas de Dios trascienden aún por la eternidad. Quiero terminar este tiempo diciéndote y preguntándote, ¿qué estás haciendo tú o qué estoy haciendo yo en la vida de nuestros hijos y de la familia? ¿Qué recuerdos estamos dejándoles? Piensa en este versículo, mi querido hermano, que las cosas de la fe son poderosas. Son como aquella espada, como dice la Biblia, de doble filo, y penetra hasta lo más profundo de nuestra alma, de nuestro espíritu. Enseñemos cosas del Señor. Esto trasciende. Salvemos a nuestros hijos, a nuestra familia, de estos tiempos peligrosos en que estamos viviendo. Salvémoslo. ¿Cómo? Enseñándoles las cosas de Dios. Enseñándoles que Dios es el todo del hombre y que en Él está la felicidad. Que Dios te bendiga, hermano. Que puedas pasar un lindo día en este tu día, Día de la Madre. Gracias.